Hola, bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería en Línea. El día de hoy la temática que vamos a tratar en este tutorial es la suma de vectores empleando la suma de sus componentes. Recordemos que en el video anterior, que en la entrega anterior, nuestro video tuvo como objetivo demostrar o explicar cómo era el proceso de descomposición de fuerzas, y hoy vamos a ver cómo se suman vectores con sus componentes, es decir, una vez descompuestos en sus componentes X y Y para el caso de vectores en el plano, es decir, de vectores graficados bidimensionalmente en dos dimensiones. ¿Para qué sirve básicamente este proceso de adición de fuerzas sumando sus componentes? Resulta que aplicando los procesos gráficos y trigonométricos en el proceso de la suma de vectores puede tornarse un poco complejo cuando tenemos más de dos vectores. Por ejemplo, si tenemos 3 vectores, 4 vectores, 5 vectores que me representan 5 fuerzas, dependiendo del número de vectores, entonces se torna un poco complicado y un poco inexacto, digámoslo así, emplear los métodos gráficos para una suma de vectores, y es allí donde se establece que se puede realizar una suma de fuerzas o de vectores por medio de sus componentes. Para observar cómo se descomponen vectores en sus componentes rectangulares, deben dirigirse al video anterior. Entremos en materia. Comencemos viendo este gráfico. Tenemos 3 vectores, un vector P, otro S y otro Q, ¿sí?, que actúan en un punto en común, que es la partícula A, como la observamos aquí. Recordemos que hay una norma que establece que una fuerza puede ser reemplazada, o que un número de vectores o fuerzas puede ser reemplazada por una sola fuerza que cause el mismo efecto que el número de fuerzas que fueron sumadas allí, y ese vector o esa fuerza se llama fuerza resultante o vector resultante. Lo mismo pasa cuando tenemos 3, 4, 5 fuerzas, n fuerzas, un número definido de fuerzas. Podemos reemplazarlas por una sola fuerza que cause el mismo efecto sobre la partícula, en este caso, o sobre el cuerpo, que las otras fuerzas que estaban aplicándose. Digamos que queremos obtener el vector resultante o la fuerza resultante de la fuerza PSQ. A este vector resultante lo llamamos R aquí. Entonces R será igual a la suma del vector P más Q más S. Pero ojo, nunca los vectores se suman numéricamente como se hace comúnmente. Es decir, si este fuera 10, este 5 y este 4, no sería 10 más 5, 15 y 4, 19. No, eso es un error. Entonces el primer paso que debemos hacer es coger a cada vector, el vector S, el vector P y el vector Q, y descomponerlo en sus componentes rectangulares, es decir, determinar sus proyecciones de cada vector sobre el eje X y sobre el eje Y respectivamente. Un punto importante a aclarar aquí: siempre, para todos los vectores que vamos a descomponer aquí, el vector X siempre debe ser el mismo. Es decir, si yo para el vector P que se encuentra aquí voy a establecer que el eje X pasa por aquí, para la fuerza Q también el eje X debe pasar por aquí, para la vector S el eje X también debe pasar por aquí. Lo mismo pasa con el eje Y. Si yo establezco que el eje Y es aquí, vertical a la partícula, ese mismo eje Y debe establecerse o debe ser el mismo para el vector P, S y Q. ¿Correcto? Bien, miremos qué tenemos por aquí. Tenemos que lógicamente este vector resultante va a tener una componente Rx. Recuerden que las componentes en X se encuentran acompañadas por el literal y, que es un vector unitario, y que ese vector unitario lo que permite, o la función que hace, es identificarme que esta componente que está aquí está sobre el eje X. Y lo mismo pasa aquí con este literal J,
que es otro vector unitario, y su función es indicarme que este componente que está acompañando a la literal J se encuentra en el eje Y. Lógicamente el vector resultante va a tener una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Pero ¿cómo se realiza esa suma de vectores? Decimos que primero tenemos que descomponer cada vector, como lo vemos aquí. El vector P en X y el vector P en Y, el vector Q en X, el vector Q en Y, el vector S en X y el vector S en Y. Y básicamente ya tenemos descompuesto cada uno de los vectores que queremos sumar en sus componentes rectangulares, es decir, en sus componentes X y Y. Y el resultado o el vector resultante será la suma de sus componentes, de los componentes de cada vector. Sumamos entonces de esta manera todas las componentes de los vectores en X y aparte sumamos todas las componentes de los vectores en Y, como vemos aquí, ¿sí? La componente del vector en P en X más la componente del vector Q en X más la componente del vector S en X. Todo esto se encierra en un paréntesis y acompañado del literal Y, que me simboliza que se encuentra o que son las proyecciones de cada vector sobre el eje horizontal o sobre el eje X. Ya teniendo todas las componentes de cada uno de los vectores en X enunciadas como una suma, ahí sí puedo realizar una suma numéricamente. Es decir, si aquí es 4, si la componente del vector P en X digamos que es 4, la del Q es 2 y la de S es 3, entonces 4 y 2, 6 y 3, 9, entonces sería 9i, es decir, ese vector resultante tendría una componente en X de valor 9. Esa componente se acompaña por el literal I, que me simboliza que es un vector unitario que se utiliza para simbolizar que se encuentra sobre el eje X. Y lo mismo hacemos con las componentes en Y. El vector resultante o la componente Y del vector resultante será la suma de todas las componentes de los vectores que estamos sumando en Y. Observen, componente del vector P en Y, componente del vector Q en Y y componente del vector S en Y. Las sumamos numéricamente igual como hicimos en las componentes X, ¿sí? Por ejemplo, si aquí es 2, 1 y 3, 2 más 1, 3 y 3, 6. Digamos un ejemplo, ¿no? Entonces sería la componente 6J, es decir, 6 en Y. Tendríamos entonces las componentes respectivas aquí X y Y del vector resultante. Si queremos saber o conocer su norma o la magnitud de ese vector, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras como lo vimos en el video anterior. ¿Sí? La raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, y de esa manera obtenemos la magnitud del vector resultante. Veamos que aquí está un poco más claro lo que les explicaba anteriormente, ¿sí? La componente del resultante en X será igual a la suma de todas las componentes de los tres vectores que estoy sumando aquí en X, y la componente de la resultante en Y será la suma de todas las componentes de los tres vectores en Y, ¿sí? Y establecemos como norma básica lo siguiente, ¿no? Establecemos como norma básica lo siguiente: la resultante de la suma de un número cualquiera de vectores o de n vectores, la resultante será igual a la suma de todas las componentes o de todas las componentes o proyecciones de esos vectores en X, y la componente Y de la resultante será la suma de todas las componentes de esos vectores que estoy sumando en Y, ¿sí? Y este sería un bosquejo de la resultante que obtendríamos de esta suma de estos tres vectores. Observen que va a existir una resultante en X y una resultante en Y. Si quiero hallar la norma o la magnitud de ese vector, aplico el teorema de Pitágoras y sería como por aquí, ¿no? Aquí la tenemos. La resultante total o la magnitud o el módulo o la norma de ese vector la obtenemos aplicando el teorema de Pitágoras como lo vimos en el video anterior, y de esta manera tendríamos nuestra magnitud y también podemos calcularle el ángulo como se ha explicado en el video
anterior. Veamos por aquí qué tenemos. Podemos observar que de esta manera, si descomponemos cada vector que tenemos aquí, por ejemplo aquí tenemos 3 vectores, si descomponemos cada vector en sus componentes, podemos observar muy bien cómo es el resultado que vamos a obtener de un vector resultante. Observen que esta es la componente y de este vector y esta es la componente y de este vector, las dos son positivas y esa suma me va a dar también un número positivo y un número mayor al de estos dos, porque los dos tienen signos iguales, ¿sí? Entonces sería este vector más este vector que me daría por aquí, por ejemplo, digamos. Lo mismo pasa con la componente X de estos vectores. Esta es positiva y esta también es positiva, las dos son del mismo signo, entonces el vector resultante va a tener un aumento en sus componentes X. ¿Por qué? Porque simplemente yo sumaría esto aquí, es decir, como si estableciera esta componente aquí sobre esta, que sería por aquí, y esa sería la componente X de mi resultante. Pero veamos este caso particular aquí. La componente Y de este vector es negativa, ¿sí? Y estas son positivas, entonces esta sí me va a reducir la componente Y de la resultante, porque esa va en sentido contrario, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta positiva y esta negativa, es como coger a esta y quitarle este pedacito, ¿sí? Que sería como por aquí, le quitaría, entonces la resultante ya me vendría a ser negativa. Si la sumamos, por ejemplo, este vector con este vector, tendríamos que esta es positiva y esta es negativa, es como si cogiera a esta y le quitara este pedazo, ¿sí? Que sería como por aquí. Entonces se reduciría, en vez de aumentar se reduciría porque sería de signos contrarios. Y aquí de esta manera espero que hayan entendido un poco mejor en qué consiste la suma de las componentes, suma de vectores por medio de sus componentes. En un próximo video observaremos ejercicios que nos permitan entender más a profundidad cómo se trabaja este proceso, cómo se trabaja esta temática de la suma de vectores por componente. Hasta pronto y espero que este video sea de mucha ayuda para despejar sus dudas en el área de estática. Hasta pronto.